Continuamos en el video 2 con la historia del pontificado de su santidad Pío XII, aclamado como la exquisitez de un pontificado. El Papa y las misiones. Como en las cuestiones sociales, así también Pío XII fue digno continuador de Pío XI en su entusiasmo y actividad por las misiones. Por esto puede ser designado con pleno derecho como Papa misionero. Ya desde el principio declaraba, a manera de programa, la expansión de las misiones es proporcionada a la propaganda que se haga en su beneficio. Y en otra ocasión insistía en su tema diciendo: no nos evitaremos ninguna fatiga con tal que la gloria de la religión católica resplandezca también en los países más lejanos y la cruz extienda sus brazos sobre las regiones más apartadas del mundo. Bien necesario ha sido su temple de acero para llevar a la práctica estos principios durante estos últimos años, incluso del 1949 a 1951, en que tantos trastornos y tantas catástrofes están cayendo sobre las misiones de China, Corea, etc. Ya en los congresos eucarísticos de Argel y Beirut pudo observarse la expectación que todos tenían puesta en el nuevo Papa. Por lo mismo, el Domingo de las Misiones, el Dumont del primer año de su pontificado y los siguientes hasta 1950 han revestido una significación cada vez mayor. Por esto, y para encarecer su gran importancia, el 2 de octubre de 1939 consagró personalmente a 12 obispos destinados a las misiones, pronunciando con esta ocasión una preciosa homilía. El 7 de marzo de 1940, junto con el Concordato, concluyó asimismo con Portugal un convenio referente a las misiones. Y el 13 de junio de 1940, al dirigirse al clero y pueblo portugueses con ocasión del doble centenario de su independencia, inculcó de nuevo el trabajo misional. De un carácter más general y significativo fue la circular de la Sagrada Congregación de Ritos del 9 de junio de 1939 sobre el respeto debido a las instituciones nacionales de los paganos, con lo que se dirimían cuestiones sumamente debatidas. Más aún, uno de los puntos culminantes del pontificado moderno en favor de las misiones es el acto de Pío XII al admitir en el colegio cardenalicio a un cardenal chino, padre Tomás Tien, representante del Asia, a un armenio, representante del África, y a un australiano, representante de Oceanía. Más aún, posteriormente, en junio del mismo año, 1946, completó la jerarquía católica en todo el territorio de China, nombrando primado de ella al nuevo cardenal, con su sede en la capital. De momento le otorgó el generalísimo la más decidida protección. En verdad, que los acontecimientos de 1949 a 1950 han cambiado sustancialmente la situación. Pero en todo caso, la Iglesia china tiene con esto una firme organización y se halla mejor dispuesta a hacer frente a las dificultades que el tiempo le depara. Como manifestación particular del espíritu misionero del Papa, deben ser consideradas sus insistentes intervenciones en la llamada cuestión oriental, es decir, sus relaciones con la Iglesia cismática oriental y los conatos de unión, así como también
la protección de las iglesias católicas unidas del Oriente. En efecto, ya en 1942, al consagrar el mundo entero al corazón inmaculado de María, Pío XII incluía una plegaria especial por las iglesias orientales. En la preciosa encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, el 29 de junio de 1943, emplea repetidas alusiones a un problema tan palpitante, con lo que indica claramente el sumo interés que le merece. Actas Apostolicae Sedis, número 32, 31, 35, de los años 1940, 1939, 1943, desde las páginas 249 del tomo 32 a la página 193 del tomo 35 de las Actas Apostolicae Sedis. Mas no bastaban estas plegarias o alusiones más o menos apretadas e insistentes. Pío XII quiso dedicar a tan importante problema una encíclica que lo plantea y resuelve en toda su amplitud. Para ello aprovechó la ocasión del 15º centenario de la muerte de San Cirilo de Alejandría, y así, el 9 de abril de 1944, publicó la encíclica Orientalis Ecclesia, que tiene por tema la vuelta de los disidentes a la unidad de la Iglesia. Para ello renueva la disposición de Pío XI, de que se celebre el Día de Oriente en todos los seminarios y colegios donde se forma la juventud, y ordena que se multipliquen las oraciones y se promueva por todos los medios posibles tan deseada unión. Como modelo y juntamente protector en esta campaña por la unión, propone el Papa a San Cirilo, uno de los mejores exponentes de la Iglesia Oriental, sumamente estimado por los ortodoxos y los católicos. De grande importancia para la unión de las iglesias y para el fomento de las iglesias orientales es un segundo documento publicado posteriormente por Pío XII, la encíclica Orientalis Omnes, del 23 de diciembre de 1945, con ocasión del 350 aniversario de la vuelta de la Iglesia rutena a la unidad con Roma. Lo mismo significaban algunas disposiciones recientes de 1949 y 1950 de la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental, particularmente el motu proprio de 1950 sobre las causas canónicas de los orientales. Por lo demás, el interés del Romano Pontífice por las misiones se ha manifestado en el apoyo constante de todos los esfuerzos en favor de las instituciones y obras misioneras. Un ejemplo típico nos lo ofrece el mensaje dirigido por el Papa en agosto de 1946 a los obispos y ordinarios del Japón, alentándolos al trabajo de reconstrucción y reorganización de los territorios misionales. Del inmenso trabajo misional que se realiza en la actualidad, nos dan una muestra las diferentes exposiciones organizadas durante estos últimos años, pero sobre todo las presentadas en Roma con ocasión del Año Santo de 1950. Como resultado concreto del esfuerzo misionero realizado desde el comienzo de su pontificado, basten estos dos datos, tomados de las estadísticas oficiales de este año de 1950, que figura en la misión católica de la Sacra Congregazione della Propaganda Fide de Roma, dependiente de la Sacra Congregazione de Propaganda Fide de Roma de 1950. En 1939,
el número total de misiones era de 534. El número de católicos en ellas era de 22.770.000. En 1951, el número de misiones es de 596. El número de católicos de 28.945.000. Clero secular, órdenes y congregaciones religiosas. Como fácilmente se comprende, Pío XII, que tanto se caracteriza por su eximia piedad, profunda vida eclesiástica y elevado ascetismo, ha dedicado una atención particularísima al cultivo de todo lo que significa y fomenta la piedad y el espíritu religioso en el seno de la Iglesia. Por esto podría ser designado como uno de los grandes papas reformadores, del temple de un Gregorio VII y de un Pío V. En este sentido, su mirada es amplia y comprensiva, procurando intensificar en todas las formas posibles todo lo que puede contribuir al mejoramiento de las costumbres y a la elevación de los principios y moral cristiana. Este trabajo de santificación y perfeccionamiento moral de la Iglesia lo ha fomentado en primer término, como es natural, en el clero, tanto secular como regular, y juntamente a ellos ha dedicado el Papa un especialísimo interés y particular atención. El interés especial del Papa en la formación, mejoramiento y santificación del clero secular, así como también en el robustecimiento de la jerarquía eclesiástica, lo ha manifestado en toda su actuación, dejando a un lado la multiplicación de seminarios, facultades eclesiásticas, nuevas diócesis, creación de cardenales, de multitud de naciones, que no habían tenido nunca esta distinción. Notemos particularmente los actos pontificios encaminados a promover el espíritu e interior, la piedad y la formación intelectual del clero secular. Gran parte de sus documentos doctrinales, particularmente la gran encíclica Mystici Corporis, tiene principalmente este objeto. Al mismo fin, van encaminadas sus disposiciones referentes a la organización y fomento de los estudios eclesiásticos, sobre todo de la Sagrada Escritura. Pero de un modo particular ha fomentado y recomendado constantemente los ejercicios espirituales al clero, siguiendo en esto el ejemplo de su predecesor Pío XI. Del mismo modo, ha fomentado el verdadero espíritu en las diversas órdenes y congregaciones religiosas. Para ello, aprovecha sistemáticamente las circunstancias particulares que le ofrecen los jubileos, capítulos o acontecimientos notables de las mismas, para manifestarles sus más íntimos deseos y alentarlos a la perfección intelectual y religiosa. Véase algunos de estos actos pontificios, en los que aparece juntamente el gran interés del Papa por los diversos institutos religiosos y el empeño por contribuir a su perfeccionamiento. Tal fue, en primer lugar, la participación directa que Pío XII quiso tomar en el 4º centenario de su fundación, que celebró la Compañía de Jesús en 1940. Como figura en las Actas Apostólicas Sedis, numeral 32, de 1940, página 289 y siguientes. Para ello, el 6 de julio, dirigió una epístola apostólica al reverendo padre Ledokowski, prepósito general de la misma. Estas muestras de benevolencia a la Compañía de Jesús volvió a darlas Pío XII al reunirse esta en congregación general en septiembre de 1946. En efecto,
al presentarse el recién elegido general, el reverendo padre Bautista Janssens, Pío XII, en un cariñoso discurso, hizo el más significativo recuento de las actividades de la Compañía de Jesús y dio luego a los padres reunidos los más atinados consejos. Del mismo modo, Pío XII mostró especial benevolencia a la gran familia de los padres dominicos, cuando, en septiembre de 1946, dirigió al nuevo general, el padre Manuel Suárez, y a los capitulares que la acompañaban, un precioso discurso, basándose, en efecto, en unas palabras de sus constituciones. Elogia a los padres predicadores como defensores de la paz, amigos de la ciencia y celosos de la predicación, a lo que añade luego el elogio más cumplido de Santo Tomás, como maestro de todos los tiempos y de un modo especial de los nuestros. No fue menos sorpresivo el romano pontífice reinante con la benemérita Orden Benedictina, al recurrir en 1943 al 14º centenario de la muerte de su fundador. A esto mismo pertenece la carta de Pío XII dirigida en 1950 al general de los Padres Carmelitas con ocasión del próximo centenario, entre 1251 y 1951, del escapulario del Carmen. Asimismo, en 1948, con ocasión de las fiestas centenarias de San José de Calasanz, envió una cariñosa carta al prepósito general de las escuelas pías. En realidad, no deja pasar el Papa ninguna ocasión propicia para mostrar su particular benevolencia a las beneméritas órdenes religiosas. Acción Católica, congregaciones marianas y otras asociaciones piadosas. Ensanchando más el campo de la protección y fomento de la vida religiosa y espíritu católico dentro de la Iglesia, Pío XII ha cultivado y alentado en todas las formas posibles las grandes devociones e instrumentos de la piedad y las asociaciones destinadas a colaborar con la jerarquía y a fomentar la vida católica del pueblo cristiano, como instrumentos particulares y aptísimos para el cultivo de la piedad cristiana. Ha fomentado, en la forma más intensa, la práctica de los ejercicios espirituales, tanto para el clero secular y regular como para los mismos seglares. De este modo, los ejercicios espirituales se han convertido en uno de los medios más eficaces de nuestros días para la renovación de la sociedad, particularmente de los dirigentes y personas de más arraigo cristiano. Con idéntico objetivo son fomentadas la devoción al Sagrado Corazón y las grandes devociones a Jesucristo, a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Pío XII aparece como el gran Papa mariano, que ha consagrado el mundo al corazón inmaculado de María y ha proclamado el 1 de noviembre de 1950 el dogma de la Asunción. Pero de un modo particular ha utilizado las grandes asociaciones de la Acción Católica y las congregaciones marianas, así como también el apostolado de la oración y algunas otras, para sus fines apostólicos y para la regeneración de la vida cristiana. Ante todo, como íntimo conocedor y colaborador de Pío XI, que había sido el creador y organizador de la Acción Católica, Pío XII aprovechó desde el principio todas las ocasiones que se le ofrecieron para afianzarla y robustecerla. Citemos algunos ejemplos. Así, en la carta encíclica a los obispos de Estados Unidos de noviembre de 1939, les recomienda la Acción Católica como excelente instrumento de la jerarquía. En otra encíclica al episcopado portugués, presenta como objetivo especial de la Acción Católica su colaboración en las misiones. En los años siguientes vemos al Papa dirigir constantemente alocuciones a diferentes grupos o grandes masas de acción católica. Así, en la clausura del Congreso de Acción Católica Italiana, en mayo de 1945,
en junio de 1946, en su alocución a las Juventudes de Acción Católica Italiana, y más recientemente en 1949, en un discurso dirigido a la Acción Católica Italiana, y sobre todo al episcopado italiano, urgiendo la implantación de las 4 ramas de la Acción Católica. En todos estos documentos el Papa expresa su pensamiento y las esperanzas que pone en la acción católica. En consonancia con estas ansias pontificias de estimular a los elementos seglares a una intensa vida cristiana y apostólica dentro de la Iglesia, está el empeño de Pío XII en recomendar y alentar constantemente a las congregaciones marianas. Más aún, con el objeto de resolver de raíz posibles discusiones y evitar enojosas y estériles emulaciones, ha tenido particular interés en documentos recientes en equipararlas por completo a la acción católica. Las congregaciones marianas, órgano principalmente de las juventudes de ambos sexos, tan acreditadas durante varios siglos por su madurez e intensa labor religiosa y social, debían merecer la predilección de Pío XII, él mismo congregante en su juventud. Así se ha visto a lo largo de su pontificado hasta 1951. Efectivamente, el 21 de enero de 1945 se reunían en torno del Romano Pontífice 4.000 congregantes, con el objeto de conmemorar el 50º aniversario del ingreso del mismo Papa en la congregación mariana, sus bodas de oro de congregante. En esta ocasión, pues, manifestó el Papa el alto concepto que tiene de los congregantes marianos, como verdadero ejército de fuerzas de choque al servicio de la Iglesia. La obligación del congregante es, les recuerda el Papa, darse seriamente a la propia santificación, cada uno en su propio estado, y en la forma compatible con las condiciones sociales de cada uno, a la salvación y santificación de los demás. Aplicarse valerosamente a la defensa de la Iglesia de Cristo. Y más adelante insiste, un congregante no puede contenerse con un sencillo servicio de honor. Debe estar a las órdenes de María, en todo, hacerse su guardián, defensor de su nombre, de su causa, llevar a sus hermanos las gracias de María. No tiene ya derecho a dejar las armas por miedo a los ataques o a las persecuciones. Y completando estas ideas en carta del 26 de agosto de 1946, dirigida al director de las Congregaciones Marianas de España, se congratula por la vida intensa espiritual, ardiente caridad y apostólico celo que florece en las congregaciones marianas. Pero lo que constituye como la carta magna o el documento más expresivo sobre el pensamiento de Pío XII respecto de las congregaciones marianas, y más en particular acerca de sus relaciones con la acción católica, son los 2 documentos siguientes. El primero y fundamental es la Constitución Apostólica Biseculari, que Pío XII publicó con ocasión del 2º centenario de la célebre bula de Benedicto XIV sobre las congregaciones marianas. En ella establece el Papa una completa igualdad entre las 2 grandes asociaciones, la Acción Católica y la Congregación Mariana, de modo que el que milita en la congregación cumple perfectamente con la finalidad fundamental de Acción Católica. Sin embargo, con el objeto de evitar toda tergiversación posible y para que no quedara duda ninguna sobre el pensamiento del Papa, que consiste en equiparar en absoluto las congregaciones marianas con la Acción Católica, en abril de 1950 envió el mismo Papa una carta al Prepósito General de la Compañía de Jesús, mientras estaba reunida en torno suyo la Asamblea General de Promotores de las Congregaciones
dependientes de la compañía. Ver esto en Eclesia de 1950, capítulo 1, página 405, tomo 1, página 453 y siguientes, y en el Observatorio Romano del 22 de abril de 1950. En ella recalca Pío XII su pensamiento en una forma que no admite duda ninguna sobre su significado. Expresiones semejantes de elogio y extraordinaria estima ha empleado Pío XII para con el apostolado de la oración. Y precisamente por tratarse de una organización tan robusta y universalmente extendida, ha querido el Papa intensificar más y más su vida, con el fin de incorporarla plenamente al campo de su actividad apostólica. Ocasión propicia para manifestar su pensamiento sobre el apostolado de la oración, se la ofreció al Papa el primer centenario de su establecimiento, celebrado en todo el mundo, en el año de 1945. Ya en su carta, el vicario general de la Compañía de Jesús, director general del apostolado de la oración, del 16 de junio de 1944, exponía a grandes rasgos la finalidad y excelencia de esta grande obra, tan apropiada a los tiempos modernos. No menos alentadora fue la locución radiada que dirigió Pío XII a la España el 18 de noviembre de 1945, al clausurarse el centenario del apostolado de la oración en la magnífica asamblea celebrada en Madrid. Según frase del pontífice, el apostolado es un cenáculo selecto de orantes que quieren hacer de su vida una lámpara encendida en el celo de la mayor gloria de Dios. Se presenta hoy día como un recio tronco, robusto y frondoso, cargado no solo de ramas y de flores, sino también de frutos. Ver esta alocución en Eclesia de 1945, tomo 2. Y finalizamos aquí el segundo audio-vídeo acerca de la gesta histórica del pontificado de su santidad Pío XII, el último catejón, el último papa, el catejón, del que nos habla San Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Continuamos en el tercer audio-vídeo a partir del culto de los santos que ofrecía su santidad Pío XII con la Iglesia Católica. Bueno, te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que comentes, al que des like o lo que significa un me gusta, el dedito para arriba, a que difundas y a que comentes. Suscribirte, dar me gusta y difundir comentando permite que la verdad que vas a encontrar en este canal y en aquellos canales que promuevo desde mi canal, difundan la verdad católica. Como católicos, una vez que hemos tenido la gracia de que nos sea revelada la fe y que nos sea entregado el conocimiento, y específicamente en este tiempo que se nos enseñe a transitarlo, a saber qué es lo que debemos hacer y qué nos está prohibido hacer como católicos para poder alcanzar la vida eterna y estar un día en el reino de los cielos glorificando a Dios, alabando a la Virgen y pudiendo habernos salvado, requiere de que promulguemos, promovamos, difundamos, proclamemos, mostremos, enseñemos hacia dónde mirar. Y hacia dónde mirar es hacia el depósito de la fe católica,
hacia toda la tradición y magisterio de la fe católica, que se encuentra, hoy que estamos sin el Catejón, sin el Papa, sin Pedro, donde estuvo Pedro. 1958 años de Pedro confirman la palabra de Dios. Dios estuvo siempre al lado de su iglesia, siempre enseñó, proclamó y manifestó la verdad a aquel en el que él puso su oración y la verdad, la infalibilidad, Pedro, el Papa, los vicarios. Para poder entonces salvarnos, como católicos estamos obligados a mostrar la fe, a enseñarla, a proclamarla y a defenderla. Por eso te pido que el material que está en este canal lo difundas. ¿Cómo se vence la resistencia de Satanás que rigen estos medios y estas plataformas? Haciendo que los navegadores, los algoritmos, tomen el video y lo promueven y enseñen a otros. Y así vamos llegando cada vez más lejos. Para que lo promueva la plataforma, se requiere de que nos suscribamos, cada vez haya más suscriptores, pero este canal no quiere cualquier suscriptor. Este canal quiere aquel que busca la verdad y está dispuesto a abrazarla. No aquel que es un modernismo más, suscribirse o dar like. Por supuesto que todos los que llegan son bienvenidos, porque nunca se sabe a quién Dios va a convertir. Y solo se podrá convertir si escucha, si lee, si aprende, si estudia. Porque Dios dijo, el Cristo dijo, mi pueblo muere por ignorante. Para no morir, que es perder el alma y perdernos en el infierno, debemos estar dispuestos a escuchar y leer la voz del vicario de Cristo y sus enseñanzas. Por eso te pido una vez más, al finalizar cada audio-vídeo, no dejes de comentar, no dejes de suscribirte al canal, no dejes de dar me gusta, no dejes de hacerlo llegar a través de tus plataformas o medios a más, para que esos más puedan tener la posibilidad de la salvación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber comentado, por haberte suscrito y por haber dado me gusta al vídeo. No damos me gusta porque sí. El me gusta implica un asentamiento a la fe de la Iglesia. No es un me gusta a Bettina Galo. No es un me gusta a cualquiera que en mi canal pueda estar difundiendo un audio, vídeo de un tema de la Iglesia. Es a la Iglesia. El me gusta es el asentimiento que estamos otorgando a la fe verdadera de la Iglesia. Bienvenidos entonces a este canal. Bienvenidos a comentar. Bienvenidos a dar me gusta. A sentir la verdadera fe católica. Bienvenidos a compartir, difundir y defender la verdadera fe católica. Bettina Galo. Un ave plumífera, mas jamás una serpiente que se arrastra.